¿Qué tal, gente? Mi nombre es Alberto Salas de En 10 Puntos y estoy como siempre en compañía de mi amigo Diego Soto, profesor universitario, dramaturgo, titiritero, filósofo, actor, primero de su nombre y protector del reino. Diego, ¿cómo me le va? Aquí, por la gracia de Dios, ¿Qué? bien, tratando de conservar en buen estado y con buena salud a la reina. Salve. ¿Qué es lo que más cuesta? ¿Qué es lo que más cuesta? En estos tiempos es un trabajo muy difícil. Entonces, da la casualidad de que usted y yo vimos una película este fin de semana, ¿verdad? Esto es, creo que inédito en la historia de estos podcasts. ¿Cómo cuesta? Los dos vimos la película que vamos a tomar como excusa para este podcast. En este caso, La leyenda de Tarzán. ¡Oh! My God. Estuvo flojita esa película. Sí, pero no es en 10 puntos. Realita. No la comento en 10 puntos, no habrá espacio para eso. Pero el punto es que la leyenda de Tarzán toca un tema apasionante, don Alberto. Y yo creo que es un tema que mal que bien la gente lo nota y lo siente. Y viendo la película de Tarzán a estas alturas del siglo XXI se siente todavía más. Así es. Y es que hay algo extraño con ese personaje caucásico y occidental metido en ese mundo salvaje, ¿verdad? Y ajeno. Y que de alguna forma es como... representa como lo bueno de los dos mundos. Es algo como extraño y algo que tiene una serie de connotaciones raciales actualmente que son muy incómodas. Así es. Y bueno, pero todo eso que venimos hablando viene de lo que usted comentaba, usted alguna vez me había dicho que es lo que ya se llama el buen salvaje. Así es. ¿Qué es? ¿Es un mito? ¿Es un decir? ¿Es el personaje del buen salvaje? En realidad viene a ser un concepto que el concepto del buen salvaje. Sí, viene a ser un concepto que para la cultura contemporánea moderna termina convirtiéndose en una especie de mito. Y básicamente lo que nos dice es que hay un sustrato de bondad inherente a todos los pueblos originales, a todos los pueblos primitivos, digamos, indígenas, en contraposición a la civilización, la ciudad, la industrialización, que es mala y fea y cínica, y olvida las verdades primitivas, verdades primigenias, más bien, que esos pueblos todavía conservan. Es un poco también la contraposición que existe entre el buen hombre de campo, versus el mal hombre de ciudad. Que eso puede encontrar referencias en el cine para tirar para arriba. Claro, en el cine, en la literatura. Es el ratón de campo y el ratón de ciudad, de la fábula. Es cualquier percepción que ponga todo lo bueno, todo lo puro, todo lo no mancillado, lo natural. Ajá. En aquellos pueblos o civilizaciones que sean o rurales o de alguna manera estén en un estado todavía tribal o ancestral. Lo antiguo, lo tradicional es bueno, santo, digno de veneración y espiritual, profundo. Versus todo lo que tenga que ver con lo avanzado, lo urbano, lo desechable, sí, que lo superficial. Sí, es lo por ejemplo, es también una referencia a esa especie de temor por
por la civilización y la ciencia que ya en algún momento comentamos Con Mad Max. con Mad Max, que empieza con Frankenstein, por ejemplo, que tiene sus ecos en el científico malo, en el malvado genio. Que también en el cine tienen referencias por montones de los malvados científicos. Y tenemos sobre el buen salvaje. Sí, el científico nunca es el que descubre la vacuna para la viruela, ¿verdad? No, es el militar. Es el malvado el que usa esa vacuna para hacer el mal. Exactamente. Ahora, ese concepto del buen salvaje, ¿quién lo acuñó? ¿De dónde viene ese término? Bueno, es, como decía antes, un término acuñado por nuestra edad moderna. Uh-huh. Más o menos podemos decir que arranca con el descubrimiento de América. Y ¿Tan viejo es? Así de viejo. De alguna manera, entendamos que descubrir América para los europeos viene a ser como si nosotros descubriéramos un planeta habitado por seres azules que se conectan entre sí a través de una membrana en la cabeza. El concepto del buen salvaje también es aplicable a Avatar, entonces, o sea, Mira, sí, tenés razón. Digamos, estamos hablando de Tarzán como excusa, pero en realidad es el mismo concepto de Danza con Lobos, Ajá. de El último samurái, de Avatar, de un hombre llamado Caballo. Del Señor de las Moscas. No, el Señor de las Moscas No, no, eso es otra pero cosa. Bueno. No, tenemos que hablar del Señor de las Moscas, eso es un tema. Pero no, eso va totalmente por otro lado. Pero sí, es todo esto, ¿verdad? Todo esto del hombre que se va a convivir con la otra sociedad y descubre su verdadero valor y todas las cosas, ¿verdad? Sí, claro, tiene que ver con esto. De alguna manera, viene a ser la idealización que de alguna forma se generó en Europa, y ahí nace todo este concepto, respecto a este lugar mítico que llamaban América, en el cual había estas cosas fabulosas como ríos que no terminaban, selvas gigantescas y pueblos amables. Incluso Cristóbal Colón, a la par de cosas terribles que hizo, hablaba de las bondades y la ingenuidad del indígena en sus escritos. Y esto es algo importante. La primera coordenada es la siguiente. El buen salvaje es bueno, es puro, hay que protegerlo. Ajá. Pero de alguna manera sigue siendo inferior al gran hombre blanco civilizado. Qué interesante. O sea, ¿vos crees que siempre se mantiene ese aire colonialista y de superioridad? Total y absolutamente. Aunque viene a ser no podemos negar que viene a ser un paso adelante de alguna manera en relación a la concepción que había antes de la Edad Moderna de los pueblos que no eran los propios del país, del extranjero. El extranjero era el bárbaro. Sí. Era el que servía solo para servir, para hacer un juego de palabras. El que era solo digno de ser mi sirviente, mi esclavo. Y esto viene desde todavía más atrás, desde Aristóteles. Siempre los griegos. Siempre los griegos. En que había gente que había nacido para servir, gente que había nacido para mandar. Sociedades enteras que habían nacido para servir, sociedades enteras que habían nacido para mandar. La mía, por supuesto, era la que mandaba. Era la que mandaba. Todas las demás eran las que podían ser sojuzgadas, atacadas, esclavizadas, sin mayor reparo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando viene el descubrimiento de América, y sobre todo un poco después, un par de siglos después, durante la colonia establecida. Durante la colonia establecida y
sobre todo con la ilustración, Ajá. este imaginario que empieza a crearse en torno a lo puro, lo bueno, lo loable que eran los pueblos primitivos, porque ese es el término que usaban, viene a completarse con los pensadores desde Erasmo de Rotterdam, por supuesto mi muy estimable amigo Juan Jacobo Rousseau, y otros franceses ilustrados, que nos empiezan a hablar de que bueno, no, la civilización está el mal, lo bueno está en la naturaleza. De hecho, Rousseau, que ya lo mencionamos, nos decía que usted se vuelve esclavo de la civilización, usted ya no es autosuficiente, usted necesita el carro para desplazarse, usted necesita la cocina para hacer sus alimentos, usted necesita Netflix para entretenerse. ¿Qué sí qué? Usted necesita Facebook. Imagínense un día sin internet, imagínense una semana sin internet, ahora imagínense un año. ¿Ok? Ya, respiren, todavía tienen internet. Entonces, de alguna manera, viene esta noción de la civilización nos esclaviza, nos hace viles, feos, malos y cochinos. El buen salvaje es todo lo contrario, todo lo virtuoso. Es la visión idealizada de todo lo contrario, como bien decís. Sí, y además... Pero digamos, aquí yo quiero aclarar algo, es eso, es la visión idealizada. Es la visión idealizada, que tiene dos cosas que son muy nocivas. Primero, parte de una visión siempre colonialista, siempre dispuesta a sojuzgar al otro. De alguna manera el buen salvaje es cándido, es bueno porque no tiene la peste del conocimiento, es un poquito tontito, pero bueno, no importa, aquí estamos para reconocerlo y ayudarlo. También hay un sinfín de libros que tratan esto. Por ejemplo, en Gulliver, en las aventuras de Gulliver, ¿cuáles son los seres superiores? Los caballos. Son los moralmente superiores a todos los demás. Entre más civilización tenga los diferentes pueblos, los de los gigantes, los de los enanos, etcétera, etcétera, más viles son, más envilecidos están. Sin embargo, este envilecimiento viene de un sojuzgar al otro y un sentirse en derecho a creerse superiores y en te veo bien, qué bueno que eres bueno, pero sabemos que mi embellecimiento me hace de alguna forma superior. No digamos superior, más poderoso de alguna manera. Y esto me lleva a la otra condición. Y es que no parte necesariamente de la realidad. Los pueblos originarios, los tribales, los pueblos antiguos, el pasado, no necesariamente eran mejores, no necesariamente no tenían contradicciones, no necesariamente respetaban el medio ambiente, no necesariamente eran pacíficos y convivían alegremente, no necesariamente eran sociedades ideales, no necesariamente era todo eso. Sencillamente es la visión que tenemos, tratando de idealizar de alguna manera parte del hecho de que siempre en el jardín de enfrente el césped crece más verde. Sí, sí. Entonces, pensemos en la creación de las ciudades, sobre todo las ciudades europeas. Cada vez eran más hacinadas, cochinas, feas, ruidosas,
Pensemos en, por ejemplo, la cumbre de la civilización entendida como la creación de ciudades. Ujú. La revolución industrial. Las ciudades de la revolución industrial eran contaminadas, oscuras, grises. La Londres de la revolución industrial, llenas de contradicciones, de explotación. Evidentemente, cuando los navegantes, exploradores van por el mundo y encuentran sonrientes nativos tahitianos que los reciben bailando, pues dicen, esto es una maravilla, encontramos, como de alguna manera lo decían los españoles también, encontramos el paraíso. Ahora podemos explotarlo. Sí, ahora podemos construir aquí nuestras ciudades. Sí, que eso me lleva a un punto que a mí siempre me ha parecido con este asunto del buen salvaje. Y es que el concepto del buen salvaje tiene un intenso sabor a culpa, ¿verdad? Ajá, también. Un intenso sabor de ¡jue mi alma! Agarramos a esta gente y la tratábamos como un culo, la explotamos, los matábamos. Ellos son malos, ellos son los buenos. Claro. Y si usted lo ve, tiene que ver mucho con el que sufre es el bueno. Sí, el totalmente. El que hace sufrir es el malo. Y esas cuestiones puestas en blanco y negro lo que hacen es que ocultan... Sí, lo que pasa es que hay una falacia, digamos. El que hace sufrir no puede argumentar, sí, es malo, pero el que sufre no necesariamente sufre por bueno, ¿verdad? Puede sufrir por un montón de razones que no tienen nada que ver con el que sea el bueno. Digamos, todos estos pueblos que fueron exterminados por los europeos, si realmente hubieran tenido medios para defenderse, hubieran exterminado a todos los europeos que llegaron a la colonia. Claro, y hubieran acabado con los asentamientos sin ningún reparo tampoco. Y pensemos en que, por ejemplo, muchos de los pueblos en América se unían a los conquistadores porque estaban en guerra con los otros pueblos. Uh-huh. Pensemos en cosas como el sacrificar a los cautivos de los otros pueblos en la guerra para satisfacer a mis dioses, o los sacrificios humanos en general, que para la época tanto europeos como indígenas americanos de alguna manera hacían sacrificios humanos. Quemar brujas es una forma de sacrificio humano. Tenían nombres diferentes, justificaciones diferentes, pero por ahí va la cosa. Entonces, o pensemos en lo siguiente. Realmente una sociedad como la azteca era un buen lugar para vivir, donde se respetaban los derechos humanos. No sé, yo no estoy tan seguro al respecto. Tenía sus bemoles. Tenía sus bemoles. Sí, digamos, las mutilaciones y las muertes rituales, todo estaban a la orden del día, ¿verdad? Sí, no es que las sociedades europeas fueran mucho mejores. Lo que pasa es que, de alguna manera, el buen salvaje es un mito que se construye desde la visión romántica del ganador, desde la visión romántica de las creaciones de utopías, la búsqueda de mundos diferentes a la miseria en la que vivían los europeos, y que tenían que ser mejores, la búsqueda de un mundo mejor. Sí, es ver las ruinas que quedaron y decir, no, lo que pasó aquí fue maravilloso y yo me lo perdí. Es un poco como el famoso asunto de todo tiempo pasado fue mejor. Un poco que tampoco es cierto, ¿verdad? Que tampoco es cierto, que lo diga la penicilina, por ejemplo. Sí, que lo diga el servicio sanitario y el papel higiénico. Claro. Ahora bien, hay varias cosas aquí que tienen que ver con el buen salvaje,
que está en Robinson Crusoe, está en Tarzán, está en Avatar. Ya dijimos una larga lista de cuestiones en las que está. Y que a mí me gustaría recalcar, y es que a la par de el gran mito del buen salvaje, que merece respeto y sobre todo merece ser salvado, está el mito del gran hombre blanco. Ah, ¿cierto? Que debe ser el salvador. Que siempre es el personaje principal. Siempre es el personaje principal y normalmente, porque son las películas que más llegan por estos lados, es el norteamericano, pero podría ser el francés, podría ser el griego, podría ser el inglés, podría ser, poniéndolo en otros contextos, el hombre de ciudad que va a aprender, que va a ayudar a los pobres pueblerinos. Podría ser el antropólogo que va a ayudar a la tribu indígena. Podría ser incluso el viajero en el tiempo que va a ayudar a la corte del rey Arturo para ayudarles a solucionar sus problemas. O incluso el soldado que va y le enseña a los samuráis cómo organizarse y pelear. O el humano que le enseña a los aliens. No importa si no es exactamente blanco. Ajá. Sí, pero sí se entiende el concepto. Sí, es el hombre civilizado que de alguna manera va a ayudar al buen salvaje a sobrevivir, a conservar su cultura, todo eso. A salvar la selva, sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso. Entonces, son como dos caras del mismo mito. Si usted cree en el buen salvaje, cree en el buen blanquito, en el hombre civilizado capaz de ayudar a que no llegue el apocalipsis y el desastre. Que además normalmente tiende a ser caucásico, hombre. Difícilmente uno ve una buena mujer salvando a las tribus. ¿Cierto? No necesariamente es militar o policía, pero es muy frecuente que sea un hombre de acción. Sí. Y para terminarlo, es como el mito de todo lo deseable. Es el más guapo, el más... o el que se superó, o el mejor de su especie, digamos. Que de alguna manera, muchas veces casi mágica, sabe más que la tribu, sabe más que el hombre. Y esta es otra cuestión importante. Normalmente la acción de un individuo es incluso más potente, más valiosa, más movilizadora que la acción del grupo. Lo que la tribu no pudo hacer, lo que la ciudad no pudo hacer, lo que los salvajitos no pudieron hacer. Salvajitos. El gran hombre blanco por sí solo lo puede hacer. Lo cual evidentemente es una falacia, totalmente. Es una simplificación y es una tarzanada. Ahora bien, que sea una simplificación yo no le veo problema porque básicamente es una fábula. Básicamente es una fábula. Entonces yo no tengo problema con el que sea con el que sea una simplificación, porque al fin y al cabo yo creo que de alguna forma tienen una enseñanza valiosa, una enseñanza de respeto hacia las otras, ¿cómo se llama? Hacia las otras culturas, un mensaje de que yo puedo aprender de esos a quienes se consideran inferiores y que no deben ser considerados, que no deben ser mancillados por sus circunstancias.
O por lo menos así siempre como yo lo he visto, pero yo tiendo a ser muy optimista en esas cosas, ¿verdad? Sí, yo creo que, como dije antes, en un primer momento fue un avance. Uh-huh. Pero llega un punto en el que ya eso no basta. Debimos haber superado eso. Debimos haber superado eso. Y, por ejemplo, ya no hablar de, por ejemplo, la superación de los pueblos que están en desventaja por alguna razón, pobreza, situación de guerra, injusticia histórica, Uh-huh. desde la perspectiva de nosotros, los civilizados, y ustedes los que vamos a echarle una mano y ayudarlos, sino desde la perspectiva propia del pueblo, de las circunstancias particulares Uh-huh. de esa nación y esa sociedad. Pensemos en Tarzán. Ajá. Realmente las tribus indígenas en torno a la selva donde vivía Tarzán necesitaban que viniera el blanquito ese a decirles cómo organizarse para evitar el desastre. No lo podían hacer ellos, no tenían caudillos, no tenían su propia agenda, su propio nivel de desarrollo. De alguna manera yo me siento más inclinado a estar del lado de Chaka Zulu. Qué bueno Chaka Zulu. Que del foráneo, que de Lawrence de Arabia. Ajá. ¿Verdad? Otra para añadir a la lista. Otra más del buen salvaje. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que, digamos, Lawrence de Arabia yo sí siento que es muy amargo. O sea, el mito Sí, del buen sí. salvaje cae en pedazos al final de la película, Sí, ¿verdad? sí, totalmente roto. Sí, y inclusive con Tarzán yo sí tengo mis dudas porque en ese sentido Tarzán no es un foráneo. Tarzán, Tarzán es blanco, pero no es foráneo. Lo que sucede con Tarzán es que viene a ser una especie de, para mi gusto, Uh-huh. una especie de Mowgli pasado por cloro. Es más lógico pensar que un nativo criado por animales podría tener cuestiones especiales. Una visión de la vida más amplia. Ahora, tampoco es tan raro en el sentido de que Tarzán, de alguna forma, para concentrarnos en la excusa de hoy, Uh-huh. es sí una cuestión romántica, sí una idealización, pero también es lo que más podría... Es una estrategia de marketing. Es el vecino que pudo ir a esa tierra exótica, Ajá. sobrevivir y venir mejorado. Sí, es que acerca las historias, si no es Chaka Zulu, si no es Lord Greystone, así como nosotros, un lord Greystock. inglés. Sí, es que también gran parte de la gracia de Tarzán es precisamente esa dualidad, esa ambivalencia, ¿verdad? Que él no es de aquí ni es de allá. Algo pésimamente manejado en esta película, dicho sea de paso, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que tal vez lo más interesante de esta película es que están tan conscientes del mito del buen salvaje que tienen al personaje de Samuel Jackson, ¿verdad? Que es el negro que acompaña a Tarzán a África a ayudarlo a salvar a los negros, ¿verdad? Yo creo que eso es muy obvio que los guionistas pensaban estas mismas cosas que estamos discutiendo ahora. Así que eso está feo, que eso se siente feo, se siente forzado. Porque ¿verdad? para nosotros, es lo que decía, aunque pudo suponer en su momento un avance en los derechos humanos, para nosotros en este momento del siglo XXI, ya se ve feo, se ve políticamente incorrecto, no sabe igual. De repente uno no lo siente con Avatar, porque es ficción, porque los son navis no animalitos, existen. los navis sí. no existen. Pero las poblaciones del Congo salvadas por Tarzán
Ok, mejor pongamos a Samuel L. Jackson. Es gringo, Ajá. ok, pero es negro. Sí. Así que... Negro. Ahí va. En la época del esclavismo, digamos, o sea, yo creo que es una muleta bien metida, digamos, en la historia. Por lo menos hicieron el intento. O sea, de nuevo, ya que no tomaron a Tarzán por lo que es ese personaje con esa dualidad, y ya que intentaron otra cosa, al menos es una muleta bien metida. Que por cierto, imagínese usted, don Alberto, si sacamos a Tarzán y a Jane supermodelo, Ajá. no podemos dejarla. Sí. Y metemos solo el personaje del negro que peleó en la guerra civil. Ajá. Y decide ir a África para defender. Hubiera sido una historia sasa. De hecho, mucha gente opina que de esta película se pudieron haber sacado a Tarzán. O sea, Tarzán y Jane pueden haber sido personajes totalmente secundarios, sí. Y que sea una película de Samuel Jackson. Pudo haber sido una película de Samuel Jackson. Usted es mucho más interesante si hubiera sido una ficción histórica sobre Samuel L. Jackson luchando contra el esclavismo belga en el Congo. Igual, hubiera sido el mismo mito del buen salvaje. Hubiera sido el mismo mito, pero de alguna manera, las poblaciones afrodescendientes de Estados Unidos están un poco más cercanas a la lucha con África. Sí, a la lucha contra el esclavismo y todas esas cosas. Sí, no es un ente totalmente foráneo. Hay un lazo histórico. Sí, y hay un interés natural del personaje por involucrarse en esta lucha, ¿verdad? Sí. Que esa es parte de la cuestión con el gran hombre blanco salvando al buen salvaje. Es condescendencia. ¿Te parece que es condescendencia? En muchos casos sí. Por ejemplo, no siento que sea tan condescendencia en Avatar, curiosamente. Ajá. Básicamente lo cambiaron de cuerpo y estaba teniendo una experiencia física con los pitufos azules gigantes. Pero en otros casos sí es real y completa condescendencia. Sí, yo siento que hay y yo ves que no termino de estar de acuerdo con eso, porque mucha gente dice, por ejemplo, no sé, ahora en ¿cómo se llama? En Tarzán o en Danza con Lobos, y es el blanco enseñándole a los salvajes el significado del honor y de la lucha y salvándolos. Y vieras que yo lo siento totalmente al revés. Yo siento que es el hombre blanco recordando una serie de valores ya perdidos y tanto así que toma partido por ellos en lugar de su propia gente. Es que yo creo que en algunas películas esa lectura es perfectamente válida. En Avatar yo la compro. Ajá. En El Último Samurái no. En El Último Samurái no. No funciona. En El Último Samurái es yo gringo vengo a ayudarles a ustedes chinitos. Y no. Se siente muy feo, No. Por más que haya involucrado una historia de amor con una chinita. Sí, la chinita, por supuesto. Sí, espantosa esa historia de amor. Espantosa historia de amor con una chinita. Horrorosa. Esa chinita no es nuestra chinita. No, jamás, bajo ninguna circunstancia. No es bajo... Que ese es otro elemento interesante en las historias del buen hombre blanco que salva al buen salvaje. Normalmente hay una chinita. Sí, el hombre blanco es un ligador. El hombre blanco es un ligador y la chinita puede ser una indita, puede ser Pocahontas. Ajá. Pero de alguna manera en el ideario romántico, el hombre blanco que hace cosas por amor, que se enamora de la azuleta, bicha, inquietantemente sexy a pesar de ser un alien. A pesar de ser un alien de 4 metros de alto. Sí. Es una chinota. Sí, chinota. Sí, okay. Como que termina de justificar en la simplificación romántica esa especie de interés, que no es el interés que tiene Samuel Jackson.
¿verdad? Él es por convicción ideológica que va a tratar de luchar por... No por calentura. No por calentura. No es porque la chinita estaba de partirse en dos del gusto. Que no estaba la chinita, pero... pero eso añade el elemento de la simplificación sexual a los otros elementos de simplificación política y simplificación social. Que yo creo que ese es el punto. Uh-huh. Vamos a ver, en este mundo nuestro, especialmente... Mundo actual, en siglo XXI. Siglo XXI. Casi dijiste siglo XX, ¿verdad? No, ya no me pasó. Me pasó durante los primeros años. Como los primeros 10 años del siglo XXI. Pero no, ya no. En este momento del siglo XXI, yo creo que las malas simplificaciones de los mitos que han alimentado la modernidad ya deberían empezar a superarse por algo más. Siempre vamos a encontrar, ojo a la palabra, tránsfugas, que son aquellas personas que dejan su cultura, van a otra cultura y de alguna manera se identifican, la adoptan y trabajan por esa nueva comunidad. Tenemos tránsfugas de todo tipo, desde los villanos que van a destruir a otras culturas y terminan identificándose con ellas, hasta los migrantes, hasta que en esta categoría entraría la historia de Tarzán, las historias de rescate. Ah, sí. Es que eso es un rescate extremo, ¿verdad? No sé, como el caso de Mowgli también. Como el caso de Mowgli. Sí, que otra cultura rescata al individuo y este termina convirtiéndose en parte de la misma. Pero creo que lo podemos hacer con más gracia, más elegancia. Sobre todo más respeto por los otros, ¿verdad? Más respeto por los pueblos que no somos nosotros, las culturas que no somos nosotros. Claro, porque al final de cuentas, y aquí hablaremos en términos académicos, lo que nos da mucho caché. Sí, suena muy bonito. Suena claro. Muy bonito. Está todo el tema del otro. ¿Quién es el otro? La otredad. La otredad. Qué bonito. ¿Vio? Qué linda palabra. Linda palabra. Puede buscarnos en nuestra página de Facebook www.otredad.com donde hacemos análisis específicamente de la otredad. Entonces, ¿cuál es esa otredad que estamos construyendo? Porque, por ejemplo, en Tarzán, sin ánimos de hacer demasiados spoilers, ¿cuáles son los naturales del Congo buenos y cuáles son los naturales del Congo malos? Básicamente los que están en oposición a Tarzán son los malos y los que están en favor de Tarzán son los buenos. Que siento que las historias pueden tender a ser más complejas, pueden tender a ser más realistas en el sentido de que esas distinciones entre blanco y negro, entre los otros y nosotros, no son nunca tan claras, nunca tan tajantes, y siempre tienen, como las cebollas, más capas. Muy bonito. ¿Le gustó lo de las cebollas? Sí, es una bonita reflexión para cerrar. Sí, creo que podemos pensar en cuál es nuestra cebolla interna, cuáles son las capas que nos componen, no solo como individuos, sino como sociedades, y tratar de actuar más abiertos a los otros, a la diferencia. Igual que las cebollas, una vez que todas se ven diferentes, una vez que empiezas a quitar capas, te das cuenta que son iguales al final, muy adentro. Exactamente. Y yo creo que con eso no podemos cerrar mejor en realidad. Entonces, con eso nos vamos. Despídese de sus amiguitos. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan encontrado algo de utilidad o por lo menos que se hayan divertido.
Recuerden... Más que viendo Tarzán. Igual, vayan, véanla. Tiene algunas cosas vacilonas como Jane. Ok. Y Samuel Jackson. Y Samuel L. Jackson. Y no, gracias por compartir con nosotros estos minutos. Y recuerda el hashtag La Chinita es toda. Hashtag La Chinita Forever. Ok, nos vemos, gente. Volveremos a hablar de otras cosas cuando nos dé la gana. Nos vemos, chao.